Ok, vamos a verificar que todo esté correcto. Y bueno, antes que nada tengo que admitir de que estoy bastante emocionado por esta transmisión. Primero porque creo que hace 2 meses yo no hago un live o un streaming y estaba esperando por este momento. Compartir otra vez pues este espacio, dar recomendaciones, tips, pues hablar también con mi comunidad y hacer lo que he estado haciendo constantemente es enseñar, dar herramientas que nos ayuden a planificar nuestra carrera profesional, tomar decisiones, obviamente, a lo largo de nuestra carrera, ser más empleables, subir de puestos, buscar mejores opciones. Hay bastantes cosas que me gustaría, de hecho, conversar y bueno, estoy retomando este tipo de actividades. Sin embargo, antes de comenzar, quiero pedirte, por favor, dime si me logras ver, dime también si me logras escuchar. La temática de hoy es la entrevista de trabajo y quiero decirte de que qué tipo o quiero enseñarte qué tipo de preguntas te pueden hacer. Esta parte es muy importante. ¿Y por qué lo traigo? Primero, en ocasiones suelo ver a personas que se quejan de la entrevista de trabajo y que le dicen que siempre le están haciendo las mismas preguntas. Y en parte sí, tienen razón, en parte, y te voy a explicar por qué. Ese tipo de preguntas como, por ejemplo, ¿cómo te defines? O ¿cómo te ves en tantos años? O ¿cuáles son tus fortalezas o debilidades? Es normal que te puedan hacer esta pregunta a lo largo de la entrevista, pero no es la única pregunta que te van a hacer. Hay muchas variables acá. Me explico. Se estima de que en promedio se dicen 180 palabras por minuto. Imagínate una conversación de entre 20 a 30 minutos. ¿Cuántas palabras se pueden decir? Basta que con una sola cosa que digas puedes arruinar o tumbar tu candidatura. Cuestión que no es lo que quiero que tú hagas. Pero quizás te pueda ocurrir que hiciste buena entrevista y aún así no quedes seleccionado o seleccionada. ¿A qué se debe esto? Principalmente por esta razón, en que no somos las únicas personas que vamos a la entrevista. Por lo general, cuando un reclutador se pone en contacto contigo y te dice, mira Luis, tengo una vacante con tu perfil, con tus características y vamos a una entrevista. O sea, quiero conocerte y explicarte un poco más de la empresa. Y uno dice, wow, me llamaron y estoy viendo que es exactamente yo, soy yo, me están pidiendo a mí. Basta que yo me presente allá y yo voy a quedar y me siento súper seguro que voy a ser seleccionado o seleccionada. Pero resulta que esto mismo se lo dijeron a otras personas que tienen tanta experiencia y tantos estudios como yo. Esas personas tienen tanta posibilidad como yo de ser seleccionados o seleccionadas. Y cualquier pequeño detalle puede marcar la diferencia. ¿Y a dónde traigo yo esto? A los de los 20 o 30 minutos en que los pequeños detalles pueden marcar la diferencia. Quizás tú puedas saber qué es lo que vas a responder cuando te pregunten, Luis, ¿cuáles son tus mayores defectos o fortalezas? Ok, pero te van a hacer un montón de preguntas más y van a evaluarse. Los reclutadores analizan muchos factores y prácticamente, o de hecho, son 4 elementos que más le preocupan. Ahora, estos son los aspectos que yo quiero traer acá a colación. Quiero decirte cuáles son los tipos de competencias y tipos de preguntas que te pueden hacer y obviamente también para que tú te puedas preparar. Estoy viendo, y quiero hacer un pequeño paréntesis acá, estoy viendo que Milena nos saluda. Gracias por el tiempo entregado. Sí te veo y te escucho. ¿Cómo me veo? Me veo bien, me veo mejor. Tengo el cabello más largo, por cierto. No me acostumbro a los streaming así, pero me siento mejor así. Janina, buen día o buenas tardes. Bienvenida. Adriana, oye, se ve y se escucha perfecto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Siga, si te estás apenas conectando, quiero decirte que voy a hablar sobre la entrevista de trabajo y quiero darte varias recomendaciones que te van a ayudar a destacarte. Y hablando de destacarte, estaba explicando que en una conversación de 20 o 30 minutos se puede decir mucho y que la clave en la entrevista es marcar la diferencia con respecto a esos candidatos que van a llamar. Porque cuando yo me encuentro con una vacante, aparte de mí lo habrán visto 100 o 200 personas que habrán postulado. De ahí quedan 100.
100 no, de ahí quedarán 10 que llamarán a la entrevista. A la primera entrevista, después viene la segunda entrevista, que pueden ser 5. Entonces, cada vez voy avanzando, me siento cerca, estoy a punto de lograrlo, pero también hay otras personas que están a punto de lograrlo. Y mientras más vaya avanzando, necesito ser más astuto y venderme mejor que otras personas en la entrevista. Si lo sé hacer, voy a marcar la diferencia. Y hace un momento estaba explicando algo de las 4 preocupaciones principales de un reclutador. Voy por la primera, que son tus motivaciones y tus intereses. Al reclutador le interesa saber o le interesa contratar a una persona o que se contrate a una persona que pueda quedar el suficiente tiempo en la empresa, porque si se contrata a una persona y se va a los 3 meses, se tiene que volver a contratar y eso es un proceso tedioso. Se tienen que postular la vacante, entrevistas, llevarlo al gerente, es mucho trabajo y operativamente es mucho dinero. Por lo tanto, le importa muchísimo y para esto puede hacerte las preguntas tradicionales como ¿por qué dejaste tu anterior empleo? ¿Por qué dejarías tu actual trabajo? ¿Para qué vienen estas preguntas? Sencillo, ver cuáles son tus motivaciones de fondo. Ahora, antes de ir a la segunda pregunta, quiero hacer un pequeño paréntesis. Vamos a ver. Imagínate que tú conversas o que estás conociendo a alguien y esa persona se ve muy agradable. Y la persona te dice, oye, mira, yo soy alguien, eh, yo soy una persona muy amable, muy cariñosa, soy fiel, soy esto. Y tú de fondo dirás, oye, ¿será verdad? Necesito pruebas. Así es en la entrevista. En la entrevista yo puedo tener a alguien al frente que me dice, no, mira, yo soy el mejor candidato, yo soy esto, yo soy dispuesto a hacer lo otro. Y el reclutador entiende que puede ser verdad o puede ser mentira. La mejor forma de poder saber si la persona va a quedar tiempo suficiente, se va a mantener estable o le puede gustar el trabajo, le puede gustar el equipo, le puede gustar las responsabilidades, es hacer preguntas que están de fondo, tienen esa motivación. Cuando el reclutador te pregunta a ti, ¿por qué dejarías tu empresa? Te lo pregunta para saber si las razones por las que dejarías tu empresa y trabajarías por nosotros serían las mismas, ya que supongamos, estás trabajando en la empresa A y en mi empresa es similar, te vamos a pagar lo mismo, estarías trabajando lo mismo y hay muchas características similares y tú me dices, bueno, o sea, quieres dejar tu trabajo y te vienes para acá, sería lo mismo porque igual te irías por nosotros. Pero en cambio, si yo te estoy ofreciendo un mayor salario y me dices que te estarías yendo por un mejor salario, entonces yo diría, oye, sí, tiene sentido, está buscando, bueno, ha aprendido más, tiene más cosas que puede dar, quiere buscar más desafíos y quiere obviamente buscar pues mayor salario y precisamente es lo que le estoy ofreciendo. Entonces, lo que me responde a la persona, lo que está de fondo, son sus motivaciones. Si la persona me dice de repente, supongamos, en su anterior trabajo, le preguntó, Luis, mira, ¿por qué dejaste tu anterior empresa? No, yo me fui porque, no sé, me quedaba a 1 hora de la casa porque yo vivía en región B y la empresa vivía en región A y nosotros estamos ubicados en A. Sería igual que cuando, o sea, va a pasar lo mismo. Entonces, para eso están todas esas preguntas. Esa es una de las preocupaciones. De aquí es donde vienen todas las que mencioné en su momento. ¿Cómo debes de aquí a 5 o 10 años? Esa pregunta es obvia, es normal que no sepamos, porque es que en el día a día nosotros no sabemos qué podemos hacer de aquí ni siquiera en una semana o en un mes o a 2 años o 5 años. Eso no se puede responder, pero al menos puedo entender cuál es tu plan de vida, hacia dónde tú te vas, hacia dónde tú te diriges. Si de repente me dices, y se ha ocurrido, si en una entrevista le digo a alguien, mira, oye, ¿cómo te ves en tanto tiempo? No, mira, yo me veo emprendiendo, trabajando solo, haciendo las cosas. Entonces yo digo, oye, probablemente esta persona o el ambiente de trabajo que le estamos ofreciendo no es lo que está buscando. Entonces prefiero más buscar a otra persona que sí se sienta vinculado con nosotros. Y de aquí estos son los tipos de preguntas de motivación o intereses. De aquí se desprenden muchas cosas que quizás en otra oportunidad lo explique, lo enseñe con más detalle. Em, y de nuevo, puede ocurrir de ti que tú respondas a este tipo de preguntas y tú digas, wow, me fue espectacular, me sentí súper bien y esto, pero entonces el reclutador entendió que tus motivaciones van hacia otra línea y
te descarten, porque probablemente dentro de tu competencia sí va a haber alguien que tendrá las mismas competencias que tú, tendrá los mismos estudios que tú, pero su forma de pensar o hacia dónde se va, está más alineado a las responsabilidades relacionadas al puesto y también al equipo, está más alineado a eso. Y entonces, obviamente, lleva las de quedarse con esta vacante. Y aquí voy a hacer otro paréntesis, me encanta hacer paréntesis, yo no sé, porque es que todo está completamente relacionado. Y me explico. Cuando alguien me escribe y me dice, Luis, estoy yendo de la entrevista y no he quedado, dime por qué, yo no tengo manera de saber qué es lo que hizo mal. No puedo. La única forma de yo saber si una persona sabe hacer bien esa entrevista, si sabe defenderse, dentro de las 4 características que he mencionado hasta ahora, es entrevistándole, haciendo una práctica de entrevista. O sea, tengo que preguntarte, cosas, necesito ver tu lenguaje corporal, necesito ver tu seguridad, necesito saber cuáles son tus respuestas, qué me dicen tus respuestas, necesito ver cuáles son las competencias que tú tienes, necesito saber un montón de cosas para decir, oye, eh, Adriana, Janina, Milena, quienes estén presentes, por cierto, digan presentes si te estás conectando apenas ahora, realmente lo que está fallando en tu entrevista es esto. Y esto es un gran problema cuando me escriben desde LinkedIn. Luis, no sé que estoy quedando en la entrevista. Para mí necesito hacer un diagnóstico y es ver y trabajar contigo esto. Hablando de esto, aquí viene la segunda parte o la segunda preocupación de las 4 que yo mencioné, que son tus competencias o tus aptitudes. Wow, de aquí hay varias preguntas también. Por ejemplo, si imagínate el cargo de vendedor. Para el vendedor se piden competencias o habilidades blandas y duras. Y la persona quizás pueda tener conocimiento, no sé, en una herramienta o de poder llegar y aprender con facilidad el producto que se quiera vender, pero porque sepa este producto no significa que pueda asumir este cargo. Quizás no se sienta bien vendiendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que intenta entender el reclutador? Es lo siguiente. Si tienes, por ejemplo, inteligencia emocional, si tienes capacidad de comunicarte y expresarte con claridad, si eres capaz de persuadir, utilizar elementos en la conversación para poder convencer a la otra persona de que comprar el producto, vamos, lo que se pide para un vendedor. Esos son ciertos tipos de competencias vitales para el vendedor. Si la persona no tiene de repente, no se siente bien acercándose a otras personas, intentando vender, es muy difícil que pueda asumir ese cargo, o sea, pueda dar los resultados y al mismo tiempo sentirse también cómodo. E inclusive puede haber personas que tengan esa capacidad, pero no le gusta vender. Esos son aspectos que analiza el reclutador y hay preguntas para eso. Y que estas son cosas que no siempre son evidentes. Entonces, es importante saber qué tipo de competencias se van a pedir. Por lo general, cuando identifico los aspectos que una persona tiene que mejorar, necesito hacer un trabajo de coaching. Si es que la persona me dice, mira, Luis, me gusta hacer este tipo de trabajo y necesito aprender este tipo de habilidad, pero a veces no es tan fácil. Por ejemplo, la habilidad de comunicarse y de persuadir no es algo que se aprenda de la noche a la mañana, se requiere un buen trabajo. Entonces hay competencia que se toma cierto tiempo y no se trata solamente de, me voy a preparar para la entrevista y voy a hacer de esta forma. No, si tienes las competencias al menos de un 80%, 70, 80% para el cargo, ok, la clave está en que tú lo expreses con claridad y le hagas entender que tienes las competencias que va para el puesto. Perfecto, y se acabó. Pero si te hace falta competencias, ya aquí es un poco más complicado porque hay que planificar también tu carrera. Necesitas aprender ciertas competencias. Pero ahora, ¿por qué traigo yo esto a colación con lo del vendedor y cuáles son las aptitudes o competencias que se pueden pedir? Porque también las competencias se piden dependiendo de cada cargo. No es lo mismo, y aquí vuelvo al ejemplo del vendedor. Para el vendedor no se pide lo mismo que para el jefe de venta. Imagínate que tú tienes al vendedor acá y la persona quiere subir al cargo para ser jefe o supervisor. Se sabe vender, sabe hacer muy bien su trabajo, pero eso no significa que pueda ser un buen jefe de ventas. No, porque se van a pedir competencias diferentes. Por ejemplo, debe ser capaz de supervisar al personal, a su equipo, debe ser capaz de formarles.
debes ser capaz de guiarles, debes ser capaz de darles instrucciones. No necesariamente tienes que estar persuadiendo y tener inteligencia emocional y estas cosas que, a menos de que las características del cargo impliquen que se tenga que cumplir con tanta cantidad de objetivos y sea muy rudo, que necesite tomar muchas decisiones y que sea estresante el trabajo. Pero las competencias ya estás viendo que son diferentes. Tampoco es lo mismo las competencias que se puedan pedir para un programador que para un supervisor del área. O, sí, por ejemplo, o para alguien que pueda ser un formador de equipos. Porque quizás el programador necesita ser organizado, necesita saber tomar, bueno, tiene que tener capacidad analítica, necesita ser capaz de organizarse y otro tipo de competencias necesarias para ese tipo de puesto. Capacidad, obviamente capacidad analítica, matemática, debe saber obviamente programar, pero no tiene que estar trabajando, no necesariamente tendría que estar trabajando en equipo o dar instrucciones a la gente o estar formando a la gente ni persuadir a la gente. No, no se requiere ese tipo de competencia. Entonces, para este tipo de cargo, las habilidades blandas o competencias o aptitudes van a ser distintas y las preguntas que te va a hacer un reclutador obviamente van a variar. Hay más de 50 competencias, hay un montón de competencias. Por cierto, voy otra vez a hacer un paréntesis. Por cierto, si tienes alguna pregunta sobre la temática, dímelo por aquí porque quiero hacer esto como si fuese una conversación, o sea, lo más interactivo posible. Pregúntame, no importa que me interrumpa, pero quiero eh, que me digas tus inquietudes, ¿sí? Y responderte en vivo, eso me encanta. Número uno. Número dos, voy a poner desde acá una opción. Yo no sé si puedo compartirlo desde acá. Ok, si no sabes cómo estás haciendo la entrevista, tengo una guía que se llama la autoevaluación de entrevista laboral. Eso lo voy a compartir en esta sección del live, del streaming. ¿Para qué? Para que por ti mismo puedas hacer una autoevaluación. Va a ser un poco superficial y no igual a cuando yo de repente pueda analizarte directamente, pero te va a ayudar a ver qué cosas necesitas mejorar en la entrevista de trabajo. Está acá, cneurocoaching.com, sé que es medio enredado, /autoevaluación guión de entrevista laboral. Esto te va a llevar hacia esta sección. Déjame ver por aquí, compartir. No sé cómo yo hago por acá. Ajá. Te va a llevar precisamente hacia esta sección. No sé cómo yo hago por aquí. Ah, mira, ves, estoy metido acá. Te va a llevar directamente hacia esta sección. Acá voy a hacerte múltiples preguntas para que tú evalúes muy bien si sabes venderte, si sabes marcar la diferencia con respecto a otras personas, si sabes analizar qué vacantes, qué aptitudes estarían pidiendo para ti, saber cuáles son los tipos de preguntas trampa más comunes, ver exactamente cómo tú responderías a las preguntas más básicas como cuál es tu debilidad y fortaleza. Entonces, aquí hay distintos aspectos que te van a ayudar también a mejorar la forma en cómo tú eh, te desempeñas en la misma. Y tiene tres secciones, tres secciones. Después de esto vas llenando la siguiente y así puedes ir. El enlace es autoevaluación de entrevista laboral. Déjame ver si puedo compartirlo desde acá, desde esta sección. No sé cómo hago porque normalmente hago los streaming desde Zoom. Y ahora lo estoy haciendo desde StreamYard. Estoy viendo acá cómo funciona esta plataforma. A veces me las cambian. La voy a compartir desde acá, desde la opción de chat, si es que esto me lo permite, si es que esta plataforma me permite compartirlo. Y en un momento quiero ver todas las preguntas que tú puedas tener, desde, hasta lo que he explicado en este momento. Ok, déjame ver si me permite. Error al publicar el comentario. Tengo 52 personas conectadas. ¡Wow! Y me están preguntando varias cosas por aquí. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, porque lo hace lo más interactivo. Repórtense, por favor. Díganme si todo está bien, dígame si tienen alguna pregunta. Estoy haciendo por ahora un pequeño paréntesis. Estoy hablando de la entrevista de trabajo. Estoy dando varias recomendaciones sobre el tema. Y también estoy compartiendo una guía desde acá que estoy buscando la manera de cómo compartirlo porque no la hallo. O sea, lo puse en la pantalla, pero no encuentro la forma de ponerlo aquí en los comentarios. Vamos a ver. Quiero dar varios ejemplos. Es más, había mencionado que hay más de 50 competencias que puede haber y que cada competencia
dependiendo obviamente de las características del cargo, se van a pedir ciertas competencias y depende de las competencias te van a hacer ciertas preguntas. Y hoy en esta charla quiero mostrarte ejemplos de preguntas en la práctica, sí te las quiero mostrar. Pero antes de eso, obviamente quiero poner esto por acá. Ya dame un segundo, por favor. En serio, tengo 2 meses que no hago que no hacía un streaming porque he estado bastante ocupado trabajando pues, en esta plataforma, en las nuevas opciones de interacción que tenemos nosotros. Y he estado en conferencias, pero en otras partes, en universidades, cosas así. Pero eso me ha tenido alejado de esto. Entonces, ahora que estoy otra vez acá, compartiendo este espacio con todos, me siento muy emocionado. Me encanta, estas son cosas que me gustan mucho. Ya lo he compartido, o sea, más o menos, según veo de que lo he compartido desde acá. Mira la opción donde está en el chat, debo aparecer yo diciendo algo con esta URL. Este es el enlace que te va a llevar a la autoevaluación de la entrevista de trabajo. Habiendo dicho esto, ya regreso a la parte de la pregunta. Haciendo un resumen, hasta ahora he explicado que en una conversación, una entrevista es una conversación que puede durar alrededor de 20 o 30 minutos. Si en promedio se dicen 180 palabras por minuto, mucho se puede decir, pero muchísimo, muchísimo. Entonces, puede ocurrir de que tuviste una muy buena entrevista, pero dijiste algo que te la tumbó toda. O puede ocurrir que hiciste también la buena entrevista, pero en tu competencia hubo alguien que la hizo mejor, que respondió mejor, supo entender cuáles eran las necesidades del empleador, supo ser capaz de superar todas las barreras o todas las preguntas trampas que le hacen los reclutadores y al final fue la persona que marcó la diferencia y te quitó la candidatura. Esto significa de que si queremos ser empleables, necesitamos estar preparados, necesitamos entender qué es lo que pueden estar pidiendo las empresas y ir allá. Uf, esto es lo que quiero mostrarte, porque la cuestión no se trata de que cuando me llamen a mí, y probablemente te haga corredor, que te llamen y te digan que estamos buscando este cargo y este cargo eres tú. Pero así como te lo dicen a ti, se lo dirán a mucha gente. También por lo tanto, es eso. Necesito ser. ¿Qué palabra puedo usar? Necesito ser más astuto a la hora de venderme que cualquier otra persona que esté en la candidatura. Porque va a haber varias personas que van por ello. ¿Ok? Importante. También había explicado de que hay 4 preocupaciones que los reclutadores suelen tener. Y de aquí es donde van a venir todas las preguntas. La primera tiene que ver con tu motivación e intereses. Y por eso te van a hacer las preguntas más básicas de la entrevista, como por qué dejaste tu trabajo, por qué dejarías tu trabajo, cuál es tu rango salarial, eso tiene que ver con tus motivaciones, por cierto, y de aquí hay una discusión grande también, varias cosas que se pudiera hablar, te podrán hacer preguntas relacionadas como hacia dónde te diriges, hacia dónde vas, de dónde vienes, cómo te sientes en este tipo de cargo, un montón de cosas que apuntan a entender aquello que tú no dices directamente. Pero ahora estoy en la parte de las competencias o aptitudes. Hasta hace un instante, hasta hace poquito, estuve hablando de que las competencias varían según el cargo. Así que las personas que estén asistentes en este momento, creo que son 50, había visto 50, le van a hacer preguntas diferentes para medir sus competencias. En este punto voy a utilizar varios ejemplos. Por ejemplo, si para el cargo uno de los pilares principales es el trabajo en equipo. O sea, se requiere que tú tengas que coordinar acciones con compañeros y que eso sea vital para alcanzar los objetivos. Tenlo por seguro que este tipo de competencia se va a medir. ¿Ok? Recuerda, no siempre para todos. Por ejemplo, si se pide que la persona se coordine muy bien con el equipo, te pueden hacer este tipo de preguntas. Número uno, da un ejemplo de un proyecto exitoso del que hayas formado parte. ¿Cuál fue tu papel? ¿Qué hizo que el proyecto fuera exitoso en tu opinión? Con esto, reclutador, quiero entender cómo tú te manejas en equipo, cómo tus responsabilidades, cómo tú colaboras con otras personas. Obviamente, el objetivo o lo que el reclutador se va a fijar es la iniciativa que tienes tú para, para
coordinar, apoyar el equipo, entender el equipo, motivarte. Y habrá personas que ante este tipo de preguntas podrán decirme, no, una vez nosotros hicimos una actividad donde de proyecto, teníamos que hacer esto, lo que yo normalmente hacía era apoyar a mi equipo de esta forma, si había alguna cosa que no se podía lograr por X razón o salía algún problema, yo lo reportaba. Sí, me explica más o menos su trabajo. Y de esa forma yo voy visualizando a la persona, voy visualizándola en el trabajo y decir, oye, esta persona se puede desempeñar muy bien, pero de repente viene otra persona y me dice ante la misma pregunta, no, mira Luis, ante este tipo de situación normalmente en el trabajo ocurre que nosotros no solo, nosotros no tenemos que tomar en el equipo decisiones por nosotros. Así que, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Yo hago esto, aquello, lo otro, me explica, me da más ejemplos, me dice, me explica cómo lograron las expectativas, alcanzar las expectativas en su anterior empleo, es decir, la forma de desenvolverse o desempeñarse con trabajo en equipo es mucho más efectiva que el candidato número uno, entonces esta persona va a tomar la delantera. Es importante que tú, en este caso, en esta situación, tú primero evalúes qué tipo de competencias se pedirían para tu cargo e inmediatamente busques los mejores ejemplos a usar, ya que no tienes el tiempo ilimitado. Si de repente, cuando te hagan este tipo de preguntas, la competencia que tú dices es medio medio, pero él no es el mejor ejemplo que tú pudieras usar, quizás otra persona lo supo explicar mejor y esta persona te va a marcar la diferencia, va a estar pues por encima y lo va a hacer mucho mejor. O de repente te preguntan y tú te equivocas y no sabes con claridad cómo expresar cómo tú trabajaste en equipo y tú trabajas muy bien en equipo. Entonces, es importante que te prepares y ya tú te mentalices. ¿Qué otro tipo de preguntas pueden hacer? Describe una situación de tus experiencias laborales pasadas en las que hayas determinado que un equipo era la mejor solución a un problema. ¿Cómo trabajó el equipo en ese entonces? ¿Fue correcta tu decisión? Todas están relacionadas a la forma como tú te integras con el equipo. Objetivo de nuevo, si te integras muy bien, si das soluciones, si no generas conflicto en el departamento, en el mismo equipo, o sea, cualquier aspecto que es importante para que las empresas se puedan visualizar de cómo tú te manejas. Ahora, esto es con el equipo. Voy a mencionar otros tres ejemplos más y me voy a la parte de comentarios porque quiero ver qué es lo que me han estado preguntando hasta este punto. Hay más de 50. De hecho, yo tengo una guía completa de las 50 que son las que uso a la hora de pasar la práctica de entrevista de trabajo, pero en este caso no las tengo públicas, están por lo general del curso que tenemos nosotros. Sí tengo 5 de estas competencias, de las 50 al menos tengo 5. Voy a ir liberándolas poco a poco y dando más ejemplos de preguntas que te pueden hacer, pero eso son cosas que estamos ahí trabajando poco a poco. Voy con las otras tres. Acciones y apoyo en base a tu experiencia hacen que un equipo funcione con éxito. Esta pregunta apunta a saber cuál es tu visión de trabajo en equipo y éxito. Si para ti es tener que presionar a la gente, puede ser bien dependiendo de la naturaleza del equipo. Si tu objetivo es estar al pendiente de forma participativa y seguir las instrucciones que le dan el jefe, puede ser muy bien. Obviamente depende de la naturaleza del equipo. Eh, Esto es algo que también tienes que considerar, pero tú siempre utilizas obviamente el sentido común. Comparte un ejemplo, o pregunta número 4, comparte un ejemplo de una situación en la que el trabajo en equipo mejoró tu capacidad para lograr el objetivo o los resultados que se esperaban de ti como empleado. Madre mía, qué pregunta más larga. Hasta se me olvidó qué pregunta. Vuelvo. Comparte un ejemplo de una situación en la que el trabajo en equipo mejoró tu capacidad para lograr objetivos o los resultados que se esperaban de ti como empleado. Y por último, comparte una situación en la que te encontraste con un compañero difícil en tu equipo de trabajo. ¿Cómo era ese compañero y qué hiciste para resolver la situación o ayudarle? Y que el trabajo continuará con normalidad. O sea, aquí hay muchas preguntas. Para yo poder saber si cómo respondes o qué tan efectivo eres a la hora de gestionar este tipo de preguntas, yo tengo que ver cómo me respondes. Y por eso, en muchos casos, para poder perfeccionar mi habilidad en la entrevista de trabajo, tengo que practicar directamente con la persona, ver y orientarle. No, mira, esta es la impresión que estaría dando el empleador. Ahora,
Estos son tipos de preguntas que no solamente el reclutador te puede hacer el jefe, el gerente o los otros directivos, depende de la naturaleza del cargo que tú vayas a postular. Y que antes de irme a la parte de comentarios, voy a hacer otro paréntesis. Hay procesos de selección en donde son nada más 2 entrevistas. Hay otros donde tú tienes que pasar como 5 y un assessment center. Sí, y es tedioso, pero hay distintas características y hay cosas que define la empresa que tiene que cumplirse, y evaluaciones que se tienen que hacer. Si son cargos en donde, donde es mucho más fácil medir y estimar este tipo de talento, es un cargo operativo, administrativo, lo más probable es que te llamen, te lleven para una entrevista, hagas los test y después en una primera sesión y en la segunda sesión vas con el jefe y ya, se acabó esto. Puede ocurrir. Pero hay cargos de nivel de responsabilidad que son muy altos, o responsabilidad o cargos complejos o muy específicos en donde vas primero con el reclutador. Después de hacer una verificación de forma muy general, después de eso tendrías que ir con un assessment center para que la empresa vea la forma en cómo tú te desempeñas y comparen tus respuestas o tu forma de desempeñarte con los otros candidatos. Y si lo superas, te van a llevar con la entrevista con el gerente, el gerente de recursos humanos. Y el gerente de recursos humanos, su objetivo es negociar contigo la parte de las condiciones de trabajo y hacer y profundizar en la evaluación de la cultura de la empresa y evaluar algún que otro aspecto que quizás no se haya evaluado antes, porque son muchas cosas. Y después de esto tendrías que pasar con el gerente, que sería tu jefe directo, la persona que tendría que ver, tendría que hacerte más preguntas técnicas a ver si conoces muy bien el trabajo, pero eso no siempre ocurre y son cargos que tienen cierto nivel de complejidad. Y hay otros casos en los que la empresa tiene una cultura muy bien definida y hay otros pasos adicionales como que la persona debe compartir con la filosofía o la misión de la empresa y la cultura. Y entonces, aparte de entrevistarte con tu jefe, tienes que ir con los directivos para que te conozcan y den el visto bueno. Entonces, puede ocurrir muchas cosas y cada uno tiene su distinta naturaleza. Sí, lo sé, es un poco tedioso, pero hay características muy distintas. Em, y hay cosas que mejorar. Ahora, que si hay cosas que estén mejorando, sí, 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 sí. Ahora hay distintos tipos de evaluaciones. Hay empresas que están metiendo inteligencia artificial o formas en las que ponen a la gente a jugar videojuegos y evaluar la forma en cómo toma decisiones para saber si cumplen con las características del cargo a través de algo que se llama la gamificación. O sea, que cuestión bastante interesante, sí, pero esto también es un elemento de apoyo y habrá que ver qué es lo que vendrá después. Y esta temática de entrevista, eso casi que no tiene fin. Pero bueno, ya tenemos la idea, ¿ok? Pueden hacerte 2 entrevistas o pueden hacerte como 5 o 6. Todo depende de las características de la empresa. Y por ahora, voy a ver los comentarios. Van 30 minutos hasta ahora. Quiero ver qué me han preguntado por aquí. Tengo ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya. Por favor, hazme tus preguntas sobre lo que he explicado hasta ahora. Hasta este punto he hablado sobre la aptitud o la competencia de trabajo en equipo y he dado ejemplos, pero este es uno de 50 aptitudes que se pueden pedir para el cargo al que tú apuntas. ¿Ok? Hay más cosas. Las preguntas pueden cambiar y pueden haber cosas con las que te pueden sorprender. Si a ti te va por lo general en la entrevista muy bien y eres seleccionado, felicidades. Perfecto, sabes muy bien cómo venderte, pero no todo el mundo tiene este tipo de habilidad y esto se entrena, en serio, se entrena. Por ejemplo, mira, me vi que yo estoy hablando acá con bastante naturalidad, tranquilo, me siento bien. Y esto no lo aprendí yo de la noche a la mañana, es más, yo soy tartamudo, me costaba muchísimo hablar frente a otras personas. Y mírame a mí ahora, estoy hablando con bastante tranquilidad, me presento hasta público de más de 100 personas, hasta más de 1000 me he presentado. Pero esto no lo aprendí de la noche a la mañana, he practicado mucho, he tenido que identificar muchas cosas con las que yo fallaba, he tenido que trabajar mi confianza, son muchas cosas con las que he podido trabajar y hay aptitudes, competencias que sí se desarrollan siempre y cuando sean cosas que
tú primero identifiques, tú quieras trabajar y te sientas muy bien haciendo esto. Yo no hubiese trabajado este tipo de competencias si esto, hablar acá ahora en este momento, no fuese algo que me apasionara. Quería hacer esto, tuve que aprenderlo, me costó, pero pues estoy haciendo lo que a mí me gusta. Sí, lo puedes aprender, pero es algo que hay que evaluar. Vamos a ver, Adriana, a mí Adriana me había saludado, gracias. No, yo, eso fue un mensaje de los primeros. Adriana, espero que todavía sigas por acá con nosotros. ¿Dónde iba yo por aquí? Ana me saludó hace 1000 años. Ana, apenas te estoy saludando ahora. Es que estoy viendo los mensajes más antiguos hasta ahorita. Giovanni, bienvenido. Ana, presente. Estoy viendo las personas que me están comentando por acá. Desde México nos saludan. Oscar nos saludó también desde Perú. Luis también nos saluda desde acá cerca, desde Barcelona. Yo estoy ahora en Ciudad Real. Saludos. Adriana, ¿cuál es la diferencia entre habilidades blandas y habilidades duras? Buena pregunta. Mira, las habilidades duras son las habilidades tangibles, medibles. Tienen que ver con tus estudios y también con tu experiencia, con tus conocimientos o certificaciones. Se llaman habilidades duras porque son fáciles de medir. Es como que si yo te diga a ti, Adriana, mira, yo conozco SAP, lo sé manejar de forma avanzada y te puedo programar esto, aquello y lo otro. Pa, 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 pa. Listo, SAP, ya. Eh, Son duras porque basta con que tú lo digas y ya el reclutador va a entender que tienes ese tipo de competencia. Ahora, y puedes también mostrar la certificación. Mira, yo tengo mi diploma en tal área, o yo tengo mis estudios en tal área, o yo trabajé como gerente del área en tal empresa, quitar mi certificación. Tangible, fácil. En las habilidades duras son aspectos que el reclutador es donde tiene mayor debilidad porque obviamente al no ser especialista en tu área, esas competencias quizás no la entiende en profundidad y hay formas en las que los reclutadores la evalúan. Esto forma una de las 4 preocupaciones principales que analizan los reclutadores. Hay que ver también cómo los reclutadores analizan. Y esto es interesante. Wow, me gustaría dar una charla aparte donde yo hable sobre las habilidades duras y explicarlo, porque tiene muchas implicaciones, muchísimas, lo de las habilidades duras. Saber cómo explicarlo. De nuevo, es lo tangible. Habilidades blandas es lo más difícil para medir. Y es la fortaleza precisamente del reclutador. Y es por esto que te hace muchos tipos de evaluaciones. Y como es intangible y difícil de medir, en ocasiones no nos damos cuenta que lo están midiendo. Y en ocasiones no nos damos cuenta que estamos respondiendo mal o manejándonos mal. Por ejemplo, las habilidades blandas tienen que ver con la forma en cómo tú haces las cosas, alcanzas los objetivos, das soluciones o resuelves problemas o problemáticas. Entonces, por ejemplo, al ser más difíciles de medir es complicado, necesito pruebas. Por ejemplo, si yo me entrevisto contigo, Adriana, y yo te digo, mira, Adriana, yo soy una persona enfocada en resultados y trabajo muy bien en equipo, tú no tienes ninguna forma de saber si yo realmente tengo esa competencia, porque quizás pueda ser el empleado más problemático, pero te estoy diciendo que soy la persona que trabaja mejor en equipo. Eso es una habilidad blanda, porque es complicado de medir. ¿Cómo hace el reclutador para medirlo? Ya puse 5 tipos de preguntas que un reclutador puede preguntar para conocer cómo eres tú trabajando en equipo. Los reclutadores hacen de todo tipo de evaluación para medir este tipo de competencia. Además, también está el Assessment Center, que es meterte junto con otras 4 o 5 personas en una sala, ponerle de distintos tipos de preguntas y evaluar y comparar a las personas para saber qué tipo de competencia tienen. Les pueden poner tareas en las que tengas que coordinar con el equipo determinadas acciones y ver cuál puede ser la persona más colaboradora, cuál puede ser la persona que intente integrar mejor el equipo, cuál puede ser la persona que toma liderazgo, cuál puede ser la persona que es más racional, puede ser, o sea, un montón de cosas que se pueden evaluar que no es tan fácil de decir, mira, Adriana, este que está aquí es el mejor trabajando en equipo. No es tan fácil. Allí es donde está la diferencia. Allí hay un montón de cosas que hay que analizar. Vaya, 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 vaya. Tengo 38 minutos hablando hasta acá. Ya se me está yendo la voz. Que tenía algo de tiempo que no hacía una charla. Vamos a ver. Es porque hemos estado trabajando en varias cosas nuevas en nuestra plataforma de cursos 2CN.
La búsqueda de empleo tiene muchos matices, como lo estoy presentando. Es más, me estoy quedando corto. Ni siquiera te he explicado a profundidad lo de cómo se evalúan las habilidades blandas y duras y lo demás. Y ya me estoy quedando sin voz y tengo 39 minutos hablando, imagínate. Y como yo entiendo esto, fíjate, los programas de outplacement son aquellos programas en donde sale un asesor laboral y te guía, te enseña y te da todas las herramientas para que tú sepas buscar empleo, desde cómo redactar el mensaje de presentación, cómo construir un currículum, a dónde presentarte, a qué tipo de empresa, tu propuesta de valor, la entrevista, un montón de cosas, tanto que esos son trabajos de 4 o 6 meses o más, donde la persona va a estar al lado de ti. Esos son tipos de programas que superan los 2.000 euros, o para cargos directivos superan los 7.000. En Latinoamérica fácilmente superan los $1.000. Eh, para empresas de outplacement tipo Lee H. Harrison, no sé, no se me ocurre otro. Que es el primero que se me ocurre, supera los $3.000 cuando lo paga una empresa, pero a nivel individual hay algunas personas que te pueden dar un assessment de un tipo de este tipo de trabajo como de $700 más o menos, de forma individual, que es más accesible. Aunque hay asesores que no te lo dan de muy buena calidad, o sea, te venden una cosa y al final te dejan botado. Son programas muy caros porque requieren una asesoría y una guía. Sin embargo, hay programas públicos, hay instituciones públicas que sí te dan bases y son buenos, interesantes. Acá en España ahí están las lanzaderas, en donde tú te unes junto con otras personas y se van apoyando para buscar empleo y te dan las herramientas básicas. No siempre de la mejor manera, pero al menos te dan, o sea, de forma, para que tú puedas acceder de forma gratuita. Entendiendo esto y también entendiendo que me escriben muchísimas personas y yo no los puedo abordar todo, tampoco les puedo cobrar eso, entonces hemos ideado unos programas que son mucho más accesibles, mucho más baratos, y en donde vas a tener todas las herramientas que alguien en 6 o 7 meses te puede dar. ¿Cuánto cuesta? $90 o 79 euros. Más déjame, yo lo voy a compartir. O sea, todo este tipo de herramientas es algo con lo que he estado trabajando durante este tiempo. Son herramientas para que las personas por sí mismas puedan tener todo lo que necesitan para buscar empleo y no tener que pagar una millonada ni quedarse ni endeudarse tampoco. Tengo este tipo de programa que se llama el curso de cómo buscar empleo avanzado. Les lo voy a compartir antes de seguir viendo algunas preguntas que tengo yo por acá. Es este programa que está acá, nuestra plataforma. Se llama Cursos 2CN, es una plataforma que yo mismo gestiono, yo mismo dirijo. Es esta plataforma que está aquí. Este curso lo tiene todo, porque en la primera parte, son unas clases gratuitas. En la primera parte es donde yo explico todos los elementos que incluye, y también hay una sección donde tiene asesoría laboral gratuita, pero eso es una interfaz que puedes usar las 24 horas en cualquier momento, en donde dependiendo de ciertas preguntas, yo te oriento cuál puede ser la mejor forma de buscar trabajo y cómo todo el curso te puede ayudar. Supongamos, si en esta sección me encanta, por cierto, déjame meterlo por acá. Tú me puedes hacer determinados tipos de preguntas y yo te digo, mira, para un perfil de directivo, si tú no tienes experiencia, la mejor forma de buscar empleo está aquí y está en la clase tal. Entonces, esta es una forma interactiva y dependiendo de lo que yo te vaya respondiendo, tú vas seleccionando la opción y ahí es donde te voy orientando. ¿Cómo me voy hacia atrás? Déjame ver hasta acá. Ah, aquí, ahora sí. Esto lo ves en el módulo gratuito. En el módulo número 1 es donde yo te explico cómo por ti mismo tú puedes construir un currículum. Me explico. Hay gente o hay asesores laborales que te dicen, Luis, dame acá tu currículum que yo te lo trabajo, y esto no puede ser así. No puede. ¿Por qué? Porque la clave a la hora de construir un currículum es tu información. El- una empresa no va a contratar a alguien porque tenga una plantilla bonita, ni que tenga dibujos, ni cosas así. Una empresa te llamará a una entrevista porque ve que tú te estás reflejando con claridad las competencias que está buscando para el puesto. ¿Cómo hago? Te lo explico aquí desde un principio. Es más, tienes una opción en la que tú mismo me envías tu currículum y yo lo analizo y te doy mi retroalimentación después de que tú mismo construirlo y yo viendo lo que has avanzado. Y además también te enseño cómo después de esto construir completamente tu currículum en un solo paso. Disculpa, tu perfil de LinkedIn. Esto lo hago en la primera parte. Luego de esto te enseño cómo presentarte con reclutadores y empleadores. No es lo mismo presentarte con un reclutador
a un gerente o directivo o a una persona para hacer networking. O sea, aquí hay características diferentes y esto lo explico acá, cómo crear una buena propuesta y presentarte con esta gente. Luego, esto es un trabajo hasta de 6 meses. Luego aquí te explico cómo contactar con empleadores. Acá yo te explico cómo buscar empresas según tu cargo. Aquí te explico cómo buscar empresas por tamaño, por sector. Hay 147 sectores que tú puedes buscar. Te explico cómo identificar a las empresas que pueden tener más facilidad a la hora de presentarte. Por ejemplo, buscar una empresa. Yo digo mucho la palabra, por ejemplo. Si tú vas a buscar una empresa que tenga más de 10.000 empleados, todo el mundo la conoce, todo el mundo va a querer postular a ese tipo de empresas, pero si tú buscas empresas que tengan 200, 300 empleados, es mucho más fácil y pueden estar en una empresa que estén en un buen crecimiento. Entonces, eso te lo explico acá. O si quieres cambiar de sector, también te explico cuáles son las características para cambiar de sector. Entonces, y te doy plantillas. Hay gente que me dice a mí, Luis, yo quiero presentarme con los directivos, pero no quiero mostrarme desesperado. ¿Qué tipo de mensaje hago? Bueno, aquí te lo explico. O Luis, quiero hacerle entender a la gente directamente que estoy buscando empleo y darle mi propuesta de una vez. Aquí te lo doy. Te doy todos los tipos de ejemplos para que tú uses el que más se adecua a tu estilo y a la forma como tú te sientas más cómodo. Esto es en la técnica uno. También te explico y te doy base de datos de empresas de headhunters y también cómo identificar las empresas más cercanas aquí según por geolocalización. Es decir, te doy de todo. Además, acá también te explico cómo superar la inteligencia artificial que descarta tu currículum. Cuando tú postulas a una vacante de trabajo, las empresas usan un filtro ATS que analiza tu currículum y te descarta. Aquí te explico cómo superarlo. Te explico cómo lograr que la gente te refiera en sus empleos y también te doy un módulo extra donde tú vas a aprender a cómo superar la entrevista de trabajo. Todo lo que estoy explicando acá y profundizado, bueno, acá te lo explico. Es un curso muy completo. Esto fácilmente te va a cobrar como $1,000 o más. Aquí en España te cobraría más de 3.000 y te lo doy con mucha más facilidad. Aquí está la URL, déjame lo voy a compartir desde acá. Y mientras tanto, mientras lo comparto, voy a ir respondiendo cualquier duda que tengan acá. En esto ha sido un programa con el que hemos estado trabajando durante este tiempo para hacer de que esta parte de la empleabilidad sea lo más completo y accesible posible. Vamos a ver por aquí. Quiero ir respondiendo las preguntas que puedes tener. Mientras tanto, lo voy a poner en la sección de chat o me pueden escribir aquí. Aquí está mi correo electrónico donde si tú tienes alguna duda o necesitas alguna orientación sobre este curso, me lo puedes hacer desde allá, desde mi propio correo electrónico. Lo voy a poner acá, lo acabo de poner en comentarios. Yo no sé si hay alguna forma de resaltarlo, pero te lo voy a poner desde acá. Y continúo. Más lo acabo de poner desde aquí. Voy a ir respondiendo las preguntas. Acá lo acabo de poner. Esta es la URL directamente al curso. Lo vas a ver si te metes en la conversación de este streaming. Vas a ver mi comentario. En el minuto 47, para las personas que vayan a después verlo, no en vivo. Vamos a ver, Edwin nos dice, hola Luis, ¿cuál es el tiempo recomendable para solicitar información al reclutador posterior a una entrevista para saber si queda asignado para la vacante solicitada? Primero te voy a decir una cosa, al reclutador le interesa mucho salir de esa vacante. O sea, el reclutador le interesa tanto como a ti que a ti te contraten y salir de eso. ¿Por qué? Porque el reclutador puede estar en múltiples procesos a la vez y el tener procesos truncados es una carga más de trabajo, así que va a estar al pendiente, pero a veces puede ocurrir de que el gerente o el jefe no le da la decisión final y entonces hay que esperar. Ahora, ¿cuánto es el tiempo? Aquí entra otro detalle. Hay reclutadores que no son lo suficientemente asertivos ni claros y no te dicen de que no fuiste seleccionado. Entonces tú quedas a la espera de que se pongan en contacto contigo y seleccionaron fue otra persona. Entonces eso también es otro problema. En otras palabras, nunca dejes de seguir buscando. Si estás en un proceso de entrevista, ok, espera, bien, hazle un seguimiento inmediatamente cuando termines la entrevista, le das un mensaje, le envías un mensaje de seguimiento y después esperas una semana y te olvidas de eso. O sea, me explico. Conozco a personas que se han bloqueado completamente porque le han llamado a una entrevista y están esperando todavía respuesta y no saben qué hacer. Te lo digo, Edwin, si no te han llamado es
o porque los tomadores de decisión no han tomado la decisión, o porque seleccionaron a otra persona. La ecuación es simple. El problema es el siguiente, que no te lo están diciendo. Y no te bloquees por esto. Sigue buscando más opciones. Si la empresa no se pone en contacto contigo para decírtelo, es mejor buscar en otro lugar. Quien no te responde, ya te respondió. Si ese es un tipo de persona que no ha mostrado interés en comunicarte, no tienes nada que hacer allí. O sea, no sería la mejor empresa para ir. Una empresa que no trate bien pues, a los empleados desde el primer momento en el que están ingresando. Número uno. Y si es por retraso del empleador, al menos el reclutador te diría, Edwin, mira, estoy interesado en que tú trabajes con nosotros, pero todavía estoy esperando las noticias del jefe del área y te mantengo al tanto. Como mínimo te tuviera que decir esto. Pero si no te lo dice, ya te lo dijo. Y es mejor no estar en ese tipo de empresa. Giovanni nos dice, ¿qué tan bueno es preguntar el estilo de gestión de la persona que sería el jefe u otras personas? Eso van dentro de las preguntas inteligentes de la entrevista de trabajo. Hay preguntas que obviamente demuestran el interés y la preocupación. Esto tiene también que ver con la primera de las 4 interrogantes que tienen los reclutadores o dudas que tienen los reclutadores, que tiene que ver con tus motivaciones. Si tú a través de preguntas, a través de la forma de tu lenguaje corporal y de la atención que tú prestas, demuestras que quieres trabajar en esa empresa, quieres asumir esas responsabilidades, entonces te suma puntos y cuestión que está perfecto. Hacer este tipo de preguntas no está mal, está muy bien porque te ayuda por un lado a entender qué es lo que está buscando la empresa y ahí manejar las mejores respuestas y por otro lado mostrar interés. Cuestión que está perfecto. Aprobado, Giovanni. Adriana, otra vez Adriana, qué bueno que sigues acá con nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre habilidades blandas y habilidades duras? Hablando en el ámbito de las ventas. Pero específicamente en el ámbito de las ventas. Habilidades duras debería ser, si conoces el sector, puede ser. Depende también de la naturaleza, del tipo de actividad o empresa donde tú estarías. Supongamos, hay técnicos de ventas que son especialistas necesitan ser especialistas y tener conocimientos o una ingeniería, no sé, ingeniero agrónomo para vender determinados productos a ciertas eh, a ciertos tipos de empresas, no se me ocurre. Se me ocurre en inglés, pero no sé cuál sería. Ya. A determinado tipo de empresa. O sea, me ha ocurrido porque también una vez asesoré a este tipo de personas, pero no sabía cómo construimos todo su currículum en inglés y todo lo demás. No me recuerdo el término en español, qué mal. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que vaya a trabajar como agente inmobiliario, que sea vendedor, puede haber determinados tipos de competencias que se pidan como habilidades blandas o habilidades duras, como conocer el sector, conocer los tipos de viviendas que puedes vender, conocer las características del cliente o qué necesidades. Eso puede ser un tipo de habilidades duras y es completamente válido. Pero hay empresas que nos tienen o sea, no son demasiado estrictas a la hora de buscar habilidades duras. O sea, nada más lo más importante es que tú tengas las habilidades blandas, como esa habilidad de ser persuasivo, de comunicación, inteligencia emocional, y lo demás ellos te lo enseñan. Así es. Pero habrá que ver la naturaleza del cargo. Qué buena pregunta. Jainer nos pregunta, ¿cómo responder a la aspiración salarial? Esto me lo hacen mucho, tanto que yo tengo como 10 vídeos en mi perfil de LinkedIn donde hablo sobre la pretensión salarial. Métete en mi perfil de LinkedIn o en mi canal de YouTube y vas a encontrar como 10 vídeos. Me lo han preguntado tanto que prefiero responder las otras preguntas. Y por cierto, Jainer, no significa que sea una mala pregunta, es muy buena pregunta, pero ya me lo han hecho demasiadas veces. Date un vistazo en mi perfil de LinkedIn, date un vistazo y te lo vas a encontrar, te lo vas a encontrar. Es más, hasta en nuestra plataforma tenemos una sección donde yo explico cómo y cuándo lo puedes traer a colación. Ahí vas a tener todas las respuestas. Yo debe haber dado la respuesta antes de durar como 15 minutos respondiéndote. Vamos a ver qué otra cosa más. Agnelis nos dice,
Bravo, Luis Prado, muy de acuerdo con eso. Un dato también es que en una entrevista de trabajo te preguntarán por tu experiencia para el cargo. Consejo, no expliques teoría, explica qué hiciste y lo que lograste, es decir, de forma muy puntual. Es más, para este tipo de preguntas relacionadas a las competencias, hay un método que se llama el método CARA, donde tú tienes que mencionar cuáles eran tus responsabilidades, cuáles eran tus situaciones, cuáles eran tus responsabilidades, cuál fue la situación y qué acciones tú hiciste para alcanzar esos objetivos o lograr esos resultados. De tal forma que el reclutador, mira, te visualiza haciendo ese tipo de actividad y puede decir, oye, esta persona responde o se maneja mejor que otras personas. Pero depende de lo que te vayan a preguntar. No expliques teoría, explica qué hiciste, lo que lograste, intentan crear tus respuestas a proyectos e iniciativas en las que hayas trabajado, no solo en laboral. Buenísimo. Anilis, perfecto. Anilis es una excelente persona, muy carismática. Tuvimos una conversación hoy por las actividades que ellas están realizando, una muy buena propuesta, una empresa de, de, de TI donde a través de esta plataforma tú puedes postular a vacantes de empleo en el sector de tecnología. Muy bueno, espero a lo pronto poder explicar un poco más sobre las actividades que estamos realizando o programando. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos por acá. Ok, hasta este punto, ¿cuánto tiempo llevo? 55 minutos, madre mía, bastante. Eh, Hoy les iba a explicar cinco competencias y varios ejemplos que pueden hacerte en una entrevista de trabajo según el tipo de competencia. Hasta ahora había explicado cómo o qué tipo de preguntas te pueden hacer si en el caso que se vaya a pedir a alguien que tenga la competencia de trabajo en equipo, pero hay más, de hecho, habías mencionado que hay más de 50 tipos de competencia y depende de lo que tú vayas a postular, te van a preguntar cosas diferentes. Voy a hablar sobre la capacidad de priorizar y organizarte. Para esto, para este tipo de habilidad, la clave es la siguiente. En el trabajo las tareas se pueden priorizar en función a las necesidades de los demás o de la inmediatez de los plazos. Las personas que han dominado la capacidad para priorizar pueden lograr las tareas asignadas y saben gestionar su tiempo eficazmente. Es importante, sobre todo en trabajos donde hay fechas que no se pueden mover. Si para tu cargo es vital este tipo de competencia, tenlo por seguro que te pueden hacer preguntas similares a la que te voy a hacer a continuación. Número uno, háblame de alguna ocasión en la que hayas tenido que manejar varios proyectos a la vez. ¿Cómo te organizaste y cuál fue el resultado? ¿Qué busca acá el reclutador? El reclutador busca que exista un proceso claro y proactivo para organizar el tiempo y cómo la persona lidia con tantas decisiones, cómo maneja una situación tras otra y le da prioridad para poder alcanzar los objetivos. Cuando te hacen este tipo de preguntas es porque por lo general estarías gestionando distintos tipos de proyectos. Que sería, claro, no, depende de la naturaleza del trabajo donde tú te desempeñarías. No es algo que siempre te lo van a preguntar, pero si el cargo lo requiere, te lo preguntarían. O algo similar. Te van a preguntar, otra cosa que pueden evaluar, cómo reserva el tiempo en el calendario, cómo creas listas de tareas y confirmas plazos y demás. Esto es importante. Pregunta número dos. Háblame de un proyecto que hayas planificado. ¿Cómo organizaste y programaste las tareas? Esto es similar. De hecho, de las cinco preguntas que te voy a poner como ejemplo, te pueden preguntar cualquiera de estas o preguntas similares. Es más, yo lo que quiero no es que tengas estas preguntas calcadas, no, sino que las tengas como ejemplo para que visualices qué tipo de cosas te pueden preguntar y que puedas practicar. No te vayan a lanzar, o sea, ¿cuál es el dicho? Guerra avisada no mata soldado. Este es el dicho más viejo de la historia. Bueno, realmente no, pero es muy conocido. Practica, practica, practica para que cuando te hagan este tipo de preguntas no te vengas a enredar y no te sientas angustiado o angustiada porque te puede ocurrir que tú te sabes priorizar muy bien, pero cuando te preguntan esto, tú te bloqueas y no sabes qué responder, ¿no? Empiezas a hablarle otras cosas y el reclutador lo confundiste y dice, bueno,
no es que tienen esa competencia. Y resulta que sí lo tienes. Practica. Voy. Háblame de un... No, ya te pregunté esta. Vamos por la 3. Describe una ocasión en la que te hayas sentido estresado o agobiado. ¿Cómo manejaste la situación? Eso está relacionado también con inteligencia emocional y también con el manejo con distintos plazos o con distintas actividades al mismo tiempo. A la hora de qué se van a fijar, mira, mostrar de que la planificación y la capacidad de priorizar le permiten al candidato mantener la calma y la concentración, pero que también sabe delegar tareas para aliviar la carga. Bueno, puede ocurrir, esto debe ser, esto la hacen también para cuando el tipo de actividades se puede manejar siempre y cuando la persona sepa delegar, sepa tomar decisiones, sepa dar prioridad a las tareas o las actividades, de tal forma que se pueda pues, mantener tranquilo dentro del caos. Puede ocurrir también. Última pregunta. ¿Menciona alguna ocasión, o no, yo creo que es la cuarta, sí es la cuarta. ¿Menciona alguna ocasión en la que hayas delegado con éxito una tarea importante? ¿En qué centrarse? Ideas claras sobre cómo delegar y conseguir resultados óptimos. Los candidatos que saben priorizar se aseguran de dejar bien en claro los plazos y las expectativas. Aquí esto es cargo, esto sería más como un jefe. Obviamente tienes que ir tomando decisiones, obviamente tú tienes que asumir responsabilidades y obviamente también tendrás que delegar las responsabilidades, obviamente también a otras personas. Esto es claro, esto es importante también tenerlo claro. Por cierto, me he perdido en el limbo. Parezco yo como color verde. Ahora sí, estoy otra vez acá. Listo. Hasta ahora me dio tiempo nada más de mostrar 2 de 50 competencias. Se las debo. Pero al menos captas la idea. Quiero responder 3 preguntitas. 3 preguntitas, ya que he cumplido con 1 hora de presentación. Quiero responder 3 preguntas. Y bueno, ya he compartido acá la URL del curso para que puedas conocer, puedas profundizar más sobre las mejores formas de buscar trabajo. También he dado, en un principio, di lo de la guía de la autoevaluación de entrevista para que tú sepas o puedas identificar en qué aspectos debes mejorar en una entrevista de trabajo. Eso lo he dejado acá. Si te estás conectando ahora, tranquilo, tranquila, que esto ya termina. En lo que termine vas a ver los comentarios que yo puse en un principio. Están en la conversación. Importante. Vamos a ver, Adriana, ¿cómo te diferencias entre el resto con la famosa pregunta, ¿por qué debo contratarte a ti y no a los otros? Mira, obviamente no le vas a echar tierra a las otras personas. Básicamente tendrás tú que enfocarte en cuáles son aquellas competencias que serían de mayor valor para la organización, pero para eso necesitas hacer el mismo trabajo que tiene relación al objetivo de esta charla. Identificar primero qué competencias se piden para el puesto. Una vez identificado, relacionarlo con lo que tú sabes, con lo que tú puedes hacer, tus habilidades blandas y habilidades duras, y usarlas en esta pregunta. Si, por ejemplo, vas para un cargo de vendedora, puedes mencionar lo siguiente. Obvio, primero, ¿qué se pide para un vendedor? Capacidad de comunicación, de persuasión, inteligencia emocional y quizás otras. Pero en esencia, estas 3. Puedes decir, mira, yo considero que soy una persona que tengo facilidad de comunicación, me es fácil acercarme, iniciar conversación con otras personas y sentirme también en confianza. Soy también una persona bastante persuasiva y he hecho este tipo de actividades, lo que en un anterior trabajo que también fui vendedor, pude alcanzar todos los objetivos planteados en ventas y en facturación. Al mismo tiempo también tengo inteligencia emocional, soy una persona bastante resiliente, sobre todo porque entiendo que los vendedores suelen lidiar mucho con no o con personas que nunca le responden. Esto yo lo entiendo y es algo que en lo personal he aprendido a lidiar con esto y aún así me mantengo lo suficientemente activo, lo suficientemente confiado a la hora de conversar con otras personas. Entonces, ahí estás dando argumentos, estás dando habilidades que sabes que los empleadores están buscando, pero hay que usarlo de forma selectiva. Tú puedes tener 30 competencias, pero no le vas a explicar las menos efectivas. Le vas a decir las que ellos están buscando. ¿Ok? Importante, priorizar. Y espero que te sirva esta respuesta. Ok, Adriana, para
todas las personas que estén conectadas en este momento usen este ejemplo que yo acabo de usar para ustedes. Ya, intenten visualizar primero qué es lo que estarían pidiendo y esas son las competencias donde ustedes tienen que hacer énfasis. Si no tienes unas competencias determinadas para X puesto, sí te recomiendo buscar un coach o buscar alguna persona que te asesore y que te ayude a adquirir ese tipo de habilidad. No vas a estar inventando, no vas a estar mintiendo en la entrevista porque se van a dar cuenta. Los reclutadores son expertos en esta parte. Quizás no sean expertos en entender tu área, pero a la hora de identificar competencias, ellos lo huelen fácil. Muy importante. Vamos a ver. Última pregunta. Luis Velasco nos dice, buenas tardes. Las respuestas a todas estas preguntas pueden ser preparadas y no significa que la respuesta sea verdad. Ahora, muchos dicen que te preparan para afrontar una entrevista de trabajo. Eso de preparar, oye, o sea, qué bien es esto que se alinea a lo que acabo de mencionar porque no había visto tu comentario. Cuando una persona no tiene una competencia, el reclutador se va a dar cuenta porque es experto en esa temática en identificar tus habilidades blandas, tu motivación, intereses. Si de repente la persona no tiene ese tipo de competencia, no se puede mentir porque se van a dar cuenta. Se necesita trabajar y eso se hace con un coach. Si vienes a alguien que te dice, te vamos a preparar para una entrevista de trabajo y de repente identifica que tú tienes muchas fallas y te deja así, te está cambiando gato por liebre. En serio, hay cosas que no necesariamente se pueden preparar. O sea, con tanta facilidad así. Oye, qué bueno, precisamente, qué buena pregunta me acabas de lanzar. Hay que tener bastante cuidado con esto. Si son competencias que no tienes, tendrás que planificarlas, tendrás que practicarla y eso toma mediano, largo plazo para adquirirlo. Pero también necesitas entender a qué tipo de vacantes de empleo tendrías tú que postular y a qué empresa estás llegando. En ocasiones me llegan personas que me dicen, miren, en todos lados, o sea, en todos lados no me quieren pagar lo que yo verdaderamente valgo. Y yo pregunto, ok, ¿qué cargo estás postulando? No, es que no me quieren pagar. Ok, ¿qué cargo estás postulando? No, yo estoy postulando para cargos como analista y yo veo es un directivo. Ya va, espérate, estás muy por encima. Esto necesitas buscar otro tipo de puesto, o son otras características. Hay que redirigir la forma como tú estás buscando empleo. O sencillamente está postulando vacantes de empleo en empresas que sencillamente le quieren explotar. De esto hay mucho de qué hablar. Me encanta este tipo de preguntas, Luis, porque esto trae a colación muchas cosas y muchas fallas de gente que te quiere vender cosas por venderte. Lo mismo es el ejemplo que yo puse hace un rato, donde hablé de aquellos asesores laborales que te dicen, dame tu currículum que yo te lo transformo en un currículum potente, de impacto. Y nadie puede construir, en realidad, yo, Luis Prado, te lo aseguro que nadie puede construir un currículum por ti. La persona que te va a ayudar a construir un currículum debe guiarte, pero tú eres la persona que debe saber qué es lo que tiene que reflejarse en tu currículum. Esto es importante, nadie puede llegar a construirlo por ti. Por ahora, porque ahora está saliendo mucha gente asesorando en materia de currículum, es que hay mucho dudas y desconocimientos sobre la construcción del mismo y hay muchas dudas sobre la parte de la entrevista de trabajo. Tiene que tener mucho cuidado. Ok, muchísimas gracias por estar acá, por compartir este espacio conmigo. Me ha encantado, fue un poco más de una hora en donde ha dado un montón de recomendaciones y como siempre he mencionado, cuando termine esta charla, vas a volver a verla desde el principio y a lo largo de esta charla he compartido dos enlaces en donde uno doy una autoevaluación de la entrevista de trabajo y la otra es donde explico cuáles son las mejores estrategias a la hora de buscar empleo, que es el curso que estaba compartiendo y que hablé hace como unos 10 o 20 minutos más o menos. Y bueno, hasta la próxima. Nos vemos, estamos en contacto. Luego voy a estar revisando los comentarios que me han puesto aquí que no puedo responder a tiempo y lo voy a tomar en consideración.